cordial saludo, mi nombre es Gisette Karina González Pinto, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Presento mi documento. Este video es para la materia de programación. El código del grupo es el 213.023.62 y el tutor se llama Eduard Pérez. El ejercicio dice lo siguiente, el ejercicio consiste en simular la función de un cajero automático en donde el cliente debe autenticarse ante el sistema para que le permita realizar cualquier tipo de operación. Las operaciones disponibles en el cajero corresponden a consultar saldo, retiros, si solo el saldo es mayor a la cantidad solicitada si no supera el tope diario de 2 millones de pesos. Transferencias, en la cual debe validar si la cuenta existe, consulta de puntos, Vive Colombia, canje de puntos. Entonces vamos a ver acá la primera clase que tenemos es cliente, tenemos que declararla, el nombre va a ser cajero, la clase va a ser clientes, acá declaramos una con public in, el ID, el ID sería el usuario, la contraseña, el saldo y los puntos. Entonces digamos el primer usuario es 789, el segundo 456 y el tercero 123. Para el primer usuario la contraseña es 1783, para el segundo la contraseña es 2235 y para el 123 la contraseña es 3018. Acá nos puede mostrar el saldo, como lo pueden ver acá, respectivamente para cada uno y la cantidad de puntos que tiene. Entonces acá en esta clase vamos a declarar una public in que va a ser la validación de la cédula. Entonces vamos a declarar un in que se llama respuesta y va a ser igual a -1. Después colocamos un ciclo for donde nos va a verificar que si digamos que la cédula que ingresen o el número que ingresen de cédula si esté validada y sea alguna de estas tres que tenemos en la base de datos, y nos va a dar una respuesta. Entonces vamos a hacer lo mismo para la validación de la contraseña o de la clave, va a ser totalmente igual, vamos a esperar una respuesta. Digamos que si el número ingresado es uno de estos que tenemos acá en la base de datos dependiendo del usuario, o de lo contrario no va a dejar ingresar, no va a dejar autenticarse. Vamos a ver la clase program. En la clase program vamos a declarar la variable cliente y opción, y en un in vamos con cédula, clase, vali que es igual a -1 y vali2 que es igual a -1. Vamos con un ciclo do, vamos a ingresar también un tray donde en la opción título nos va a aparecer esta programación que es la que tenemos acá para que aparezca en título. Entonces nos va a decir que digite el número de cédula y que no lo guarde en un in.parse. Después nos dice que digite la contraseña y vamos a guardar la clave en un in.parse. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a validar si clientes, si la cédula que ingresaron está en la base de datos de clientes, y en la val2 que si la clave que ingresaron está en la base de datos y es correcta. Después vamos con un if donde nos dice que digamos si la opción, si después de la autenticación es correcta, entonces nos va a aparecer este mensaje, que de lo contrario en un else diga que la autenticación del usuario es incorrecta. Después colocamos un cache donde es la forma de la excepción. Entonces nos dice que hemos introducido un dato no válido, es decir que si ingresamos una letra en lugar de un número nos va a aparecer este error. Entonces vamos con la clase opciones, donde vamos a declarar un int con cel clientes, el tope, como nos dice que tiene que ser menor a 2 millones que se puede retirar en un día, y después vamos con contador saldo, contador puntos,
teclamos la de clientes, entonces vamos a la opción de clientes, vamos a colocar el título. Acá nos va a aparecer el menú donde en el número 1 consulta saldos, 2 retiros, 3 transferencias, 4 consulta de puntos Vive Colombia, 5 canje de puntos Vive Colombia y 6 nos da la opción de salir. Entonces digamos que la opción que elija acá el cliente nos la va a guardar en cel clientes y nos la va a guardar en un in.parse console readline. Bueno, acá con un switch vamos a trabajar con cel clientes. En el caso 1 es el contador de saldo y vamos a validarlo. Después nos dice que presione una tecla para continuar. Ya así vamos a hacer para cada uno de los casos, digamos para retiro, para transacción, para cuenta de puntos, para canje de puntos y el 6 que es para salir. Entonces digamos que si por error, entonces acá vamos a colocar un console readline que nos va a decir opción de transacción no válida. Vamos a iniciar con declarar con saldo. Entonces se declara private void con saldo in vale. Entonces acá nos va a aparecer el título y acá nos va a dar la opción 1 que es consultar saldo. Después acá nos va a aparecer si el saldo nos va a aparecer como tal cuánto saldo tiene en la cuenta. Para retiro entonces nos va a dar la opción 2, selecciona el monto que desea retirar, nos dan estas tres opciones. Entonces aquí le vamos a decir que nos guarde eso en un cell moon igual a in.parse console readline. Acá vamos con un switch de cell moon de la que acabamos de declarar. Digamos que nos va a dar el case 1 es el primer caso de acá de 100.000. Entonces ahí nos dice que en contador de puntos le va a sumar 100.000, en contador de saldo le va a sumar 100.000 si es mayor o igual. Entonces metemos un if de contador de saldo que sea menor al tope que declaramos de 2 millones. Entonces el cliente punto saldo vale. Entonces nos dice que va a validar que el cliente tenga el valor en la cuenta. Entonces nos va después a decir por favor retire su dinero y nos va a dar el saldo actual que le va a quedar en la cuenta. Que si es lo contrario, entonces nos va a decir que solo se puede retirar 2 millones diarios para declarar lo que declaramos el tope. Entonces nos va a decir en un else console readline que si tenemos el saldo suficiente o de lo contrario nos va a decir que el saldo es insuficiente y nos va a decir que presionemos una tecla para continuar. Vamos a hacer lo mismo para cada uno de los casos, o sea para 100, 200, 300 y 400. Entonces para transacción vamos a hacer lo mismo, o sea va a aparecer el título, entonces nos va a pedir que digitemos la cédula del titular de la cuenta que deseamos transferir el dinero, que esa transacción 1 nos lo guarde en la variable in.parse. Entonces acá en in val cuentas existentes es igual a clientes val set, que quiere decir que digamos la base de datos que tenemos de cédulas, entonces va a verificarla para ver si están las cuentas, o sea digamos que si el usuario ingresa a la cuenta si sea la correcta o si no, no va a existir. Entonces acá con este if lo que nos va a hacer es que nos va a validar si es correcta, o sea si está. De lo contrario entonces nos va a decir que la cuenta digitada no existe. Entonces dentro de este vamos a hacer un if que va de val cuentas existente. Dice que acá seleccione el monto a transferir, que puede ser 100, 200, 300 o 400, que nos lo guarde en un trans 2 igual a un in.parse y vamos a declarar también una verificación igual a clientes.calset, que es lo de la cédula. Vamos también a tener un switch de trans 2, acá la variable que declaramos, donde el caso 1 nos dice que si el cliente va a transferir 100.000 nos lo valide en cuánto tiene el saldo. Entonces nos va si tiene el saldo nos va a responder lo siguiente: transferencia exitosa. Entonces nos lo valida en clientes.saldo y le va a restar el saldo. Entonces nos va a mostrar que el saldo transferido es de 100.000 a la cuenta que él digitó y que nos presione la tecla enter para
para continuar. También nos va a decir que de lo contrario el número de cédula no es válido. O sea, digamos que el número de cédula que ingresaron no es válido para la transferencia. Esto vamos a hacer para cada uno de los casos. Entonces ya, digamos, al final vamos a colocar un else console.readline, que donde lo que va a hacer es que, digamos, ingresa un usuario que no está en nuestra base de datos, va a decirle que intente de nuevo y lo va a regresar al menú. Nos va a cerrar ese punto y nos va a regresar al menú principal. Entonces vamos a seguir con private void, el contador de puntos. Entonces nos va a aparecer igual el título y nos dice que es la opción 4, consulta de puntos Vive Colombia, y nos va a aparecer sus puntos son y va a depender de la cantidad de puntos que le colocamos en clientes. En caje de puntos nos va a aparecer un console readline que nos dice que los puntos actuales son, nos va a aparecer la base de datos que tenemos de los puntos y nos va a decir que seleccionemos los puntos que desea canjear. Pueden ser 100, 200, 300 o 400 y que eso no lo guarde en selección puntos, igual a un in.parse. Entonces vamos a hacer un switch con selección puntos, donde el caso 1 nos dice que si va a transferir 100 puntos o va a hacer el canje de los 100 puntos, no lo verifiquen los puntos que en la base de datos que tenemos de los puntos. Entonces nos dice que clientes.puntos lo validamos y es menor o igual a 100, entonces no va a pasar nada. Entonces nos va a decir que el canje de puntos es exitoso y que presionemos una tecla para continuar. De lo contrario nos va a decir no tienes puntos suficientes, presione una tecla para continuar. O sea, digamos que si el cliente como tal no tiene los puntos para canjear, nos va a salir este mensaje. Así vamos a hacer para cada uno de los casos. Entonces eso sería todo. Vamos a ejecutarlo. Nos pide ingresar la cédula, en este caso voy a colocar 789, la clave. Ahí nos aparece el menú, entonces vamos a consultar saldo, nos dice que acá nos aparece el saldo, entonces bueno, vamos a darle una tecla para continuar, nos dice que hagamos el retiro, entonces vamos a dar la opción 4 y ahí nos va a aparecer, nos dice que retiremos el dinero y que nuestro saldo actual es de este monto. Entonces vamos a transferencias, vamos a ingresar una cédula que no existe en nuestra base de datos, digamos 56, nos dice que la cuenta digitada no existe, que intente de nuevo, entonces nos devuelve al menú inicial. Entonces digamos vamos a volver a hacer la transferencia con una cuenta que sí existe, entonces ahí nos dice cuenta validada correctamente y seleccione un monto a transferir, digamos que vamos a transferir 300. Entonces nos dice transferencia exitosa, el monto transferido de 300 a un número de cuenta 123, o sea que sí nos hizo el giro a esa. Entonces nos dice que enter para continuar. En el número 4 vamos a consultar los puntos, nos dice que tenemos 3000 puntos. En el 5 el canje de puntos, entonces vamos a cambiar 400 puntos. Dice que el canje de puntos ha sido exitoso. Acá vamos a presionar la tecla para continuar. Podemos verificar en el cuarto el canje de puntos. Como sacamos 400, entonces nos quedan 2200 puntos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.